tardes y bienvenidos al Instituto Confucio de la Universidad de Valencia. Hoy tenemos el honor de tener a Antonio Liu Yang, el gran experto en Valencia y toda España sobre la interculturalidad. Pero esto tiene historia, porque justamente empezando o abriendo las puertas del Instituto Confucio, Antonio estaba estudiando Derecho en la Universidad de Valencia y vino justamente cuando estaba estudiando para colaborar con nosotros. Yo me acuerdo de aquel momento, no digo cuánto tiempo, pero mínimo 15 años, y la verdad es que me sorprendió sus ganas de trabajar, de investigar y de ampliar, no en su especialidad, que era el derecho en ese momento, que estaba estudiando derecho, sino cómo podía compartir sus conocimientos sobre China en el tema de la cultura, los negocios y, por supuesto, el derecho. Aún recuerdo las preguntas que si el derecho en China era similar o no a lo que estaba estudiando aquí en Valencia. El placer es, por supuesto, muy grande porque tiene muchas cosas que contarnos. Tiene un currículo muy extenso, lo he compartido en redes, pero sobre todo destacaría que es el referente hoy en día en el tema de la interculturalidad, de entendimiento sobre China y cómo emprender negocios. Eso no es fácil hoy en día. Uno puede contarnos muchas historias, pero con su experiencia y su larga trayectoria, lo que nos ha demostrado es que ha sido no solo eficiente y eficaz, sino que además lo siguen buscando, y prueba de ello es que además se ha puesto manos a la obra y nos va a presentar este libro de la excelencia, en el camino de la excelencia. Bromeando, le estaba comentando que no solo aprendemos chino, sino también aprendemos ahora japonés y coreano. Pero bueno, es filosofía oriental, al fin y al cabo, que se complementa. Complementa justamente con lo que es la sabiduría china, que es de lo que nos va a hablar hoy en su conferencia. Después haré una breve introducción, en primicia, presentando el libro de Yushido, y después, si tienen a bien, puede hacer algún tipo de pregunta que nos puede contestar. Como es un referente, yo tengo hasta un poquito de temor de hacerle preguntas difíciles, porque seguramente me contestará con preguntas aún más difíciles. Por tanto, prefiero ser amigo, prefiero tener esa relación que hemos sido siempre muy armoniosa, muy equilibrada, y sobre todo cuando yo he necesitado de sus conocimientos, siempre he tenido a bien venir a ayudarnos. Y justamente es este el motivo de esta conferencia de sabiduría china para tu día a día. Yo tengo que aprender mucho sobre este sistema. Creo que le he aplicado. Hemos hablado muchas veces, en muchas ocasiones, sobre muchísimas situaciones en las que China tiene mucho que ofrecer al mundo y en la que todos tenemos que ir aprendiendo poco a poco. Por supuesto, China también aprende de nosotros, queramos o no. Está occidentalizando mucho más de lo que parece, y al mismo tiempo nosotros nos tenemos que orientalizar para entender ese equilibrio entre nuestra visión de la filosofía y su filosofía de vida, que son dos cosas diferentes. Los filósofos chinos no son filósofos, son más bien de alguna manera profesores de la vida, con sus experiencias que, por supuesto, nos llevan a hacernos ver que hay otra visión de la vida.
Así que dejo a Antonio León. Muchas gracias por venir. Muchas gracias, Vicente, por la invitación. Y vamos a disfrutar de su conferencia y esperemos después hacerle muchas preguntas. Muchas gracias. Pues yo soy licenciado en Derecho, como decía muy bien Vicente. Lo que él no cuenta es que me hacía falta unos 5 créditos de libre opción para acabar la carrera. Y entonces la primera vez que dije, ¿qué voy a hacer yo para sacarme 5 créditos de libre opción de forma más fácil para mí? Porque de Derecho yo ya estaba muy mareado, ¿no? Y dije, pues voy a aprender chino. Pues hice el curso de HSK1, 150 palabras. Aquí entonces, pues empecé a ver la metodología, ¿no? Digo, ostras, qué bien esta metodología que una persona extranjera pueda aprender, ¿no? Desde el punto de vista del español, el chino. Y ahí fue cuando empezamos a ver las cosas. Me saqué los 5 créditos, acabé la carrera sin mayores problemas y desde entonces pues siempre he sido un asiduo tanto como aprendiz como participante, o sea, una vez como ponente, como persona que da talleres. Y después de todo esto, la pandemia, saqué este libro durante la pandemia y dije, lo voy a presentar en casa, ¿no? Y en ese sentido, aquí estoy presentando el libro, pero me gustaría también apuntar algo que ya me han comentado muchísimos de mis amigos chinos. Me dice, oye, tanto chino que eres y me metes un título más japonés, con toques más japoneses. Digo, que es verdad que hay una parte de marketing que los japoneses nos llevan muy adelantado, pero por otro lado, muchas de las cosas que yo explico en el libro, la raíz, la fuente, está en la filosofía china. Y hoy vamos a ver 3 puntos sobre qué es la sabiduría china, pero aplicada a nuestro día a día. La pregunta para el público, la primera de muchas, ¿qué sabemos de la sabiduría milenaria china? Cuando nos dice esto, ¿qué nos evoca? ¿Qué nos sale en la cabeza? ¿Podéis participar, aunque somos pocos en familia? ¿Algo que os pueda sonar? Fidel. Equilibrio, muy bien. Muchas cosas están muy bien. Algo, cuando dice, no, eso es filosofía milenaria china, ¿qué nos viene a la cabeza? Nos viene Confucio, seguramente. El taoísmo, seguramente, muchos valores. Quizás el Guanxi, algo más, alguien con sobresaliente, ¿no? Por nota, sabemos esto, el equilibrio, la armonía, la familia, todo esto, los valores confucianos. Yo de todo esto, hoy he querido sacar 3, ¿vale? Y la segunda pregunta va aquí. ¿Alguna vez hemos pensado de cómo aplicar esa sabiduría china, pero en nuestro día a día, aquí en España, más concretamente aquí en Valencia? ¿Alguien lo ha pensado? Es decir, el término Guanxi, que es muy fácil de ver, ¿no? Networking para los negocios. Lo dejamos así, luego lo definimos más. Esto lo estoy aplicando yo en mi día a día. Si soy emprendedor, soy empresario, soy profesor, soy alumno de la casa. ¿Estoy aplicando estos conceptos? Los valores confucianos. Veremos cuáles son. Pero lo estoy aplicando. A mí lo que me gusta de la palabra sabiduría, que es todo estos conocimientos aplicados a tu día a día. Hay gente que lo llama la inteligencia, que también es una parte, ¿no? Tenemos datos, lo ordenamos, tenemos información lo aprendemos en formato de conocimiento y una vez que tenemos este conocimiento lo aplicamos, es sabiduría o inteligencia según como quien lo mire, ¿no? Eso es lo que buscamos. Yo no he querido hacer otro libro, imagínate, comentario otra vez del Tao Te Ching, otra versión más, comentario aplicado del arte de la guerra, una versión más. No, vamos a coger lo que nos interesa y vamos a ver cómo lo podemos aplicar en nuestro día a día. Si tuviera que yo escribir una reseña de mi propio libro, es un libro que yo mismo me lo compraría, lo leería y lo aplicaría el lunes por la mañana, porque lo puedes leer un fin de semana, ¿no? Y esto es, digamos, mi máxima reseña. Y dicho esto, vamos a ver brevemente, Vale, esas 3 cosas he elegido para comentar con vosotros y vosotras esta tarde. Valores confucianos, el arte del Guanxi y, por último, vivir en la armonía. Son 3 casos aislados que también está en el libro, pero me gustaría ver de qué forma lo estamos aplicando nosotros mismos aquí en España, en Valencia, estos 3 conceptos, a pesar que sean chinas o filosofías orientales. ¿Vale? Valores confucianos. Venga, alguien puede decir alguno hay 5, ¿vale? 5 según el libro. ¿Alguien puede decirme algo de los 5? Piedad filial, está genial esto. A veces que es verdad que
muchas veces nos cuesta entender esta parte, ¿no? Pero bueno, hay más. Te dejo esto, ¿no? Valores confucianos son un conjunto de principios, ética, moral, que forman la base de la filosofía confuciana. Valores se centran en la armonía social, que aparece por segunda vez la armonía, la piedad filial, muy bien Román, y el desarrollo personal. Claro, esta parte muchas veces se nos olvida, ¿no? Hablamos del libro de autoayuda, hablamos del libro de desarrollo personal, porque lo que estamos buscando finalmente es un crecimiento personal para ser útil luego a la sociedad, pero tiene que crecer, ¿no?, desde dentro de la persona. Pues estos son los 5 valores que ahora le veremos de uno a uno. El yen, la bondad o la humanidad. Este valor se refiere a la capacidad de amar y de cuidar a los demás, así como la búsqueda del bien común. Tenemos el yi, la justicia o rectitud. Este valor se refiere a la necesidad de actuar con justicia y rectitud, incluso cuando es difícil, sobre todo cuando es difícil. Li, cortesía o ritual. De aquí viene todo el tema del protocolo que a día de hoy sigue habiendo en la sociedad china. Este valor se refiere a la importancia de seguir las normas sociales y culturales. Zhi, sabiduría o conocimiento. Este valor se refiere a la búsqueda del conocimiento y la comprensión del mundo. Y por último, Xin, confianza o veracidad. Este valor se refiere a la importancia de ser honesto y confiable. Por lo tanto, estos son los 5 valores fundamentales del confucianismo. Y ahora otra pregunta. ¿A alguien le suena lo que es el Bushido, el código ético de los samuráis? Pues son estos 5 valores más 2. En mi libro tuve que descartar uno de los 2 porque se repetía muchísimo. Y como estoy trabajando en un segundo manual que sí que tiene que ver con China desde la interculturalidad, pues lo que hice es dejar el Bushido en el libro y dejar lo que son valores confucianos para el siguiente libro. Porque se repetían los 5 valores. El Bushido es mucho más posterior que el confucianismo. Para que veáis las raíces, muchas veces nos llama más atención lo japonés, pero realmente está basado en la filosofía china. Bien, y dicho esto, ahora la reflexión. ¿Sabríamos decirnos a nosotros mismos nuestros 5 valores de vida? Y si tuviéramos que elegir un solo valor, es decir, yo voy a ser coherente con este valor máximo, ¿cuál sería nuestra vida? ¿Sería la honestidad? Me gusta la cara que se ponía Román de reflexión, porque muchas veces no paramos a reflexionar, ¿no?, cuáles son mis valores. Y cuando estamos en vida personal, y cuando entramos en la empresa, no lo pensamos. Oye, ¿y si la empresa tiene los mismos valores que yo o no? ¿Somos coherentes? ¿Somos cómplices? O cuando estamos buscando pareja o amigos, no nos cuestionan muchas veces nuestros círculos de amigos. Yo vuelvo a mi pueblo, que yo soy de Javia, cada X tiempo, y veo que los amigos de toda la vida que hemos crecido juntos, ahora tenemos valores diferentes. Entonces, ¿cómo gestiono esto? Muchas veces esta pregunta, yo hasta hace poco, yo no me hice esta pregunta. ¿Cuáles son tus valores? Porque nadie te pregunta eso en la calle. No es como la lista de preposiciones que te decía la profesora de lengua. Nadie te va a preguntar eso por la calle. No te lo memorices. Pero tus valores, ¿cuál sería? Si aquí estuviéramos trabajando para la misma empresa, podemos hacer este ejercicio igual. Hacemos una votación de los valores en común, hacemos 5 valores en común, todo el mundo hemos votado. Y el lunes por la mañana, la empresa que estamos trabajando tiene estos 5 valores como que no se puede traicionar. Y el momento, desde el CEO hasta el becario, si no está actuando coherentemente con estos valores que nosotros hemos elegido, ¿qué pasa ahí? Que nos estamos traicionando. Vuelvo a la pregunta. ¿Alguien se atrevería a decir, mira, estos son mis 5 valores o mis 3 valores principales? ¿Algo lo tiene muy claro de esto? Es una cuestión bastante filosófica, ¿eh? O sea, nos cuesta, ¿eh? Porque os pongo un ejemplo. Esto mismo lo he hecho con startups, con clientes míos de formación intercultural. Cuando hago esta pregunta, la honestidad, por eso te digo la honestidad, siempre sale. Y me acuerdo que un señor decía, no, lo mío es la honestidad. Digo, vale. Y sigo la formación y de repente le pongo casos y tal. Y bueno, eso depende. Ahí pues se lo diría de esta forma. Ahí pues dependiendo de tal. Digo, entonces tu valor no es honestidad. Estás diciendo mentiras. Tu valor es quizás la armonía. Porque no quieres romper ese buen rollo que te demos. O quizás la empatía. Porque te estás poniendo en su lugar, sintiendo lo que siente él para no herir sus sentimientos.
Por lo tanto, tenemos que ser muy coherentes con esto. Y hay un pequeño truco de cómo saber esto. Hay gente que sí, hay gente que me dice, no, yo sé que estos son mis 5 valores, mis 7 valores. Y digo, vale, y los aplicas todos los días, esto no lo puedo saber. Cojo una libreta, apunto los 5 o 7 valores, 7 por el busido, 5 por los valores confucianos, y cada vez que haces algo coherente con tus valores, es un tic. Hoy has puesto en práctica tus 5 valores. Venga, los 5, honestidad, confianza, amistad, todo. Y mañana, y cuando pasa una semana, dices, ostras, yo he dicho estos valores, pero realmente los lunes, los miércoles, los jueves, no he hecho nada de esto. Entonces, o corregimos los valores, o somos más coherentes, porque al final nos frustramos nosotros mismos por nuestras acciones, porque no son coherentes con los valores que nosotros hemos elegido. Por lo tanto, recomendación, o cambiamos de valores, o somos coherentes, muy coherentes con lo que hacemos. Y esta es la segunda parte, ¿no? Lo aplico a diario. Pues esto, hay una técnica japonesa que es el Hanse, que es una especie de diario, que lo acabo de decir, que es hacer tic de las acciones que te gustaría hacer. Y esto tampoco lo inventó los japoneses. Lo inventó el gran Benjamin Franklin, que tenía su lista de virtudes, las 13 virtudes, y cada vez que se traicionaba a sí mismo, que no hacía algo de la virtud, lo tachaba, y el fin de semana reflexionaba, ¿por qué hoy no he puesto en acción esta virtud que yo he elegido que sea mi virtud? Y ya está, esta reflexión que os invito también a hacer este tipo de reflexiones cuando elijamos nuestros valores. Bien, luego está las 5 relaciones. Ya empezamos con el tema de las relaciones. Siguiendo el canon de Confucio, tenemos entre el soberano, el súbdito, padres, hijos, marido, mujer, hermanos mayores, hermanos menores, y entre amigos más antiguos y más nuevos. Los amigos, ¿qué se deben? La honestidad, lealtad, ser solidario entre ellos. Los hermanos mayores son una especie de role models que cuida a los menores. Los menores le respetan y les obedecen, ¿no? El tema de la obediencia ya lo tenemos marcado desde muy pequeño, la obediencia, jerarquía, distancia con el poder. Entre marido y mujer, aunque eso está muy desfasado, pero fíjate lo que marca los valores confucianos, ¿no? El marido debe ser responsable del bienestar de su esposa, de la familia, y la esposa debe ser obediente a su marido. Súper desfasado, pero es algo que se llamaba así, ¿no? Según los cánones del valor, de los valores confucianos. La relación entre padres e hijos, lo que decíamos antes, la piedad filial. Debe amar, educar a sus hijos, y los hijos deben respetar y obedecer otra vez a sus padres. Y el soberano debe ser benevolente, justo, y los súbditos deben de ser leales y obedientes. Otra vez la obediencia. Fijaros la palabra obediencia, ¿eh? Hay un caso que yo trabajo con formadores y formadoras interculturales. Ella es mexicana. Se fue hace 20 años a Alemania y tuvo varios choques culturales. Uno de ellos es que ella decía ahorita a su marido. Y el alemán, su marido, tenía 5 palabras en alemán para definir en qué momento de la hora es en la hora. Mira la precisión alemana. Y al final se volvía loco. Dice, ¿cuándo es ahorita? O sea, nunca llegaba, no estaba ni siquiera en los cánones de los 5, ¿no? Y otra cosa que me gustó mucho, que me contó años después, me dice, tenemos una hija en común que se llama Frida. En México, si llevamos a nuestra hija al doctor, el doctor habla con los padres. Y la hija, pues como una persona que está enferma, que está ahí. Si hay una reunión de padres en el colegio, el director habla hacia los padres y la niña que se queda ahí, escuchando, ¿no? Y pasa en China más o menos lo mismo. Pero dice, en Alemania, cuando vas al doctor, el doctor habla con la niña y los padres escuchan. Hay una reunión de padres, los padres escuchan cómo interactúa la niña con los profesores. Y le sorprendió muchísimo. Dice, claro, es que esta sociedad alemana, desde muy pequeño, está enseñando a la chica a ser empoderada, ser autónoma, ¿no? Es decir, ¿qué acabamos de ver aquí con Confucio? Obediencia, obediencia más obediencia. Obedece a tu hermano mayor que tiene 1 año más que tú. A tus padres porque son más mayores que tú. A tus abuelos, a los profesores, a la policía, al jefe del Estado. Estamos metiendo obediencia desde muy pequeño. Y ahora pongamos Frida y una persona china. Se van a trabajar juntos.
¿Creéis que ahí hay roce? ¿Va a ser un buen equipo? Claro, pensad en esto. Y esto pasa. Hoy en día, un mundo globalizado, esto pasa. Porque si ella, en el caso hipotético, ¿no?, se va a China a trabajar y le toca a un jefe, el niño chino que ha crecido, el jefe, ¿qué esperará que haga Frida? Que le obedezca todo lo que le mande. ¿Y ella qué está esperando? ¿Qué quiere demostrar? Ser empoderada, ser suficiente, autónoma, etcétera, etcétera. ¿Y si el chino se va a trabajar a Alemania? Se encuentra con una jefa que dice, bueno, haz tú las cosas. Necesito órdenes, soy reactivo. Necesito que me mandes a hacer cosas, porque te tengo que obedecer. Por lo tanto, esto que lo vemos tan lejano, no es tan lejano, porque hay personas ya con nuestra edad que están jugando a esto, ¿no?, que es intercultural. De hecho, Fidel, tienes un libro muy bueno, el de la empresa que me regalaste hace muchos años, el libro rojo, que al final, el capítulo 8, me acuerdo, que habla de todo esto, ¿no? La relación intercultural, que es una realidad. Pero si vas a trabajar el día de mañana con cualquier parte del mundo, tienen que entender estos juegos interculturales. Si no, te vas a pensar que los demás son tontos y lo mío es lo que vale, ¿no?, con el etnocentrismo que nos encanta tener en todas las culturas, ¿no? Tenemos que abrir un poco más la mente y decir, ostras, que lo que hacen los chinos también tiene su razón. Lo que hacen los japoneses, lo que hacen los alemanes, los mexicanos, ¿no?, todo tiene su razón de ser. Y son sistemas diferentes de trabajar juntos. Lo que tenemos que aprender es cómo trabajar en la interculturalidad. Y dicho esto, ¿qué valores vemos ahí? Aparte de la obediencia, como hemos visto, habéis detectado con el confucianismo hay una especie de jerarquía que es diferencia con el poder. Siempre hay alguien que está arriba y otro que está abajo. Uno arriba y otro abajo. Y reciprocidad. Reciprocidad significa que si yo hago de rey, emperador, quien mande, ¿no?, el jefe, el empleado hace lo que tiene que hacer el empleado, hay armonía. Si no, hay un conflicto de rol. Es decir, si yo dejo de hacer lo que tengo que hacer como padre, si no cuido a mi hijo no me va a obedecer. Por lo tanto, se carga la armonía. Y la armonía es algo que vamos a ver enseguida, el tercer valor, porque es algo tan importante que sin armonía no funcionaríamos. Dentro de la mentalidad china, las relaciones interpersonales que existen en la sociedad china, ¿vale? Relaciones personales, y se utiliza para obtener favores o beneficios. No lo confundamos con nepotismo, tráfico de influencia, ¿eh? Vamos a hablar de lo que es el guanxi lo más limpio posible. ¿Qué ha pasado ahí, ¿eh? Es fundamental para el éxito de los negocios, la carrera profesional, la vida personal y profesional. Y esto ha pasado. O sea, yo como consultor de negocios, muchas veces el empresario de aquí, el típico, se va a la feria de Cantón, dice, y vuelve y dice, ostras, he vuelto con 500 tarjetas, ahora ya tengo guanxi. Digo, no, tienes 500 trozos de papel con datos personales que a los 3 meses se va a cambiar. Y si no empiezas a trabajar esa red de contactos, no te va a servir para nada, ¿no? Porque al final el guanxi, ahora lo digo, red de contactos, influencia personales que se cultiva a través de la interacción social, y quien tiene guanxi se ayuda mutuamente y espera que la ayuda se le devuelva en el futuro. Y el guanxi no se tiene, se mantiene. Cuando ha pasado, que ya se nos queda ya lejos, el 2020, cuando empezó la pandemia, muchísimos profesionales españoles se volvieron de China a España, y cuando llega aquí, ¿sabes lo primero que hace? Tengo que liberar el espacio del móvil, WeChat fuera, como aquí no lo voy a utilizar. Digo, lo que te ha costado, ¿no?, de tener unos contactos generados en China el día a día, llegas aquí y borras la aplicación directamente, que me ocupa mucho espacio, total, no voy a volver en 3-4 años cuando me vaya. Digo, y no quieres mantener las llamas, ¿no?, como digo yo, ¿no?, de esos detalles, preguntar, oye, ¿cómo está? ¿Te hace falta algo? ¿Te enviamos, yo qué sé, mascarillas? Pero es esa interacción social que no entendía. Decía, mira, es que si no vuelvo, ¿para qué? Y en parte tiene razón, ¿no? Porque cuando hablamos del guanxi siempre hay dos. El de verdad, que es yo me preocupo por mis amigos, que aparte de los negocios somos amigos primero, y el otro instrumental, es decir, yo quiero ser tu amigo porque tú me vas a hacer un favor y luego yo ya te lo devolveré o no. Son dos casos diferentes. A mí me gusta mucho el guanxi personal porque de ahí nace todos los demás.
Porque si solo vamos al instrumental, muchas veces no estamos construyendo nada a largo plazo. Todo es a corto plazo. Tengo una tarjeta, te llamo, tengo algo, te vendo algo, mañana desaparezco y no hay nada más. ¿Vale? Tenemos que ir más hacia lo personal. Y lo último, recordaros que vosotros y vosotras sois el arquitecto o la arquitecta de vuestra red de Quanxi. ¿Qué quiere decir eso? Que podéis construir, debéis construirla, mantener, quitar piezas, personas que dices, esta persona se me acerca solo por interés. Entonces, ¿me interesa tenerlo en mi red? O quizás no. Y si esto lo extrapolamos, vale, a nuestra vida, volvemos otra vez, ya dejamos China, volvemos a Occidente en nuestra vida, ¿cuántas redes tenemos? Pensad, ahora mismo, con nuestra edad, con nuestro círculo de amistades, ¿cuántas redes o círculos tenemos de Quanxi? Tenemos uno, la familia, que es lo más importante. Yo cuando estudié el español, ya no cuando apuntaba a chino, el español, había dos roles familiares que la gente se cachondeaba. Yo no entendía por qué. Digo, uno es la suegra, el matasuegras. ¿No? Es que no me cae bien la suegra. Digo, la suegra, ¿no? Como una persona top dentro de tu familia, ¿no? Y luego es el cuñado, ¿no? Digo, ¿es el cuñado? Claro, el cuñadismo, eso, lo otro, claro, que son dos personajes como de cachondeo dentro de tu árbol genealógico. No sé en otros idiomas, pero en China no tenemos esta concepción tan mala, ni de la suegra, ni de los cuñados. Fíjate, pero bueno, eso es cultural también, ¿no? Cultural también con esto. Por lo tanto, tenemos el primer círculo, ¿no? Nuestro entorno más cercano, la familia. Y no hablamos de la familia extendida a lo chino, ¿no? A lo chino, generación hijo único, pues decía, mira, es que tengo un hermano mayor, y dice, o sea, ¿tú no eres hijo único? Dice, sí, pero claro, ese hermano mayor puede ser el hijo del vecino que te ha cuidado, que te ha visto crecer, por lo tanto es una figura de hermano mayor, ¿no? Como el padrino, ¿no? De alguna forma, o el hermano mayor, ¿no? Sí. Y esto existe, ¿no? Aquí no existe tanto, pero sí que es verdad que existe luego un círculo de amigos quizás de tus padres, que pueden ser tus tíos, aunque no sea de sangre, la familia extendida. Menos en España, bastante en China. ¿Y qué otros círculos tenemos? ¿Conserváis todavía amigos del colegio? Del colegio, de uno, normal dice uno. Pero esto en China he visto gente que hace, no, es que tengo cena de compañeros de colegio, pero de colegio de primaria. Y se junta, está ahí, ¿no? Cada uno con su mejor traje, con sus mejores llaves de autos, ¿no? De coches, con su mejor móvil, ¿no? Para decir que ha ido muy bien la vida. Vuelve a conectarse otra vez con la red de Quanxi. Oye, ahora estás en Huawei. Pues mira, pues tengo un amigo que quiere... Hacen ya negocios ahí, ¿no? Aquí no es tanto. Y amigos de instituto. ¿Tenéis alguno? Uno. Se conserva uno por grupo, ¿no? Eso está muy bien, ¿no? Pero fíjate, también China. Pues amigos de instituto, ostras. Amigos de la universidad, que es otro grupo. Excompañeros de ciertas empresas, excompañeros de ciertos sectores, que al final la persona china lo que hace es mantiene su propio círculo en diferentes sitios para que el momento que necesite algo pueda acudir a ellos. Y aquí, pues, como he contado, de la universidad no te pregunto, hermano, ¿uno? No, ninguno. Uno, o por ejemplo, de empresas que hayas trabajado. ¿Ves? Más contacto profesional, ¿no? En ese sentido. Claro, porque al final también tenemos parte de cómo utilizar estos contactos para luego... Exacto. ¿Y cómo la mantenemos? Que esa es la gran pregunta, ¿eh? Llama a WhatsApp, que ahora quedadas, claro que esto se acentúa mucho más en países asiáticos, la interacción, que al final lo que quiere es mantener viva esta llama de la amistad. De hecho, si cogéis el WeChat, la aplicación, lo veis perfectamente que está diseñada, la aplicación está diseñada desde un punto de vista del Quanxi chino, no de la comunicación, sino más bien de mantener tus propios círculos. De hecho, hay un caso de una amiga en común que tiene sus compañeros de trabajo y sus amigos. Yo era el círculo de sus amigos. Y sus compañeros de trabajo dice, pues yo no veo sus fotos de fiesta, solo ves tú. Porque un día teníamos mirando a la misma persona en el mismo... Y nos dimos cuenta que ella, cuando sube una cosa de ocio, omite directamente a sus compañeros de trabajo, porque tiene un círculo aparte.
Y viceversa, cuando quiere que sus compañeros de trabajo vean que está haciendo horas extras, los amigos no vemos lo pringada que es haciendo horas extras. Y va jugando. Tiene un mismo perfil, pero va jugando. Pues mira, cuando estoy de ocio quiero que se me vean estos amigos. Cuando estoy de viaje, estos amigos. Cuando estoy trabajando, estos. ¿Qué digo? ¿Qué maquinaria, ¿no?, social que está detrás, pero que está cubriendo esto, ¿no? Diferentes círculos con el mismo perfil. Y la pregunta extra es, ¿y si alguien no nos gusta de nuestro entorno, aunque sea familiar, qué medida estamos tomando? ¿Lo estamos aguantando? Como al cuñado pesado que tenemos en toda la cena de Navidad contando chistes racistas y lo estamos aguantando? ¿O tomamos otra postura, otra... ¿Queréis compartir alguna táctica? Me dice, es que tenía un amigo súper pesado y ahora ya no somos amigos porque hice esto. Se reduce el contacto poco a poco y tú dices, pues ya te das cuenta que eres el que sobra, ¿no? De hecho, hay una frase que me gusta mucho el español. A mí me gusta mucho el español porque tiene unos giros de juego de palabras impresionante. Decía, dice, si a ti te cae bien tu cuñado, el cuñado pesado eres tú. Eso es buenísimo. Porque otro día me caí en cuenta de que el cuñado pesado soy yo, porque me encanta mi cuñado. Siempre estoy diciendo, mi cuñado es un fenómeno, hace no sé qué y tal. Y de repente digo, ostras, el de los chistes malos soy yo y es el que me aguanta, ¿no? Pero fíjate lo bonito que es esto, ¿no? Esta amistad, esta familiaridad. Pero claro, a veces no pasa esto. ¿Qué pasa si alguien de nuestro entorno es una persona tóxica? Como ahora que están súper de moda las personas tóxicas. Lo tiramos de nuestro círculo. Lo mantenemos, lo aguantamos. Claro. ¿Y qué hacemos cuando hay una persona vitamina, ¿no? Tan famosa también esta expresión de autoayuda. ¿Le premiamos más? Yo últimamente ya estoy premiando mucho a personas vitamina, dejando a las personas tóxicas incluso muy cercana de mi red de contacto, muy cercano del Quanxi, como que no me aporta. De hecho, tengo amigos, muy buenos amigos, que tú cuando sales de un café con él o con ella, sales queriendo pegarte. No, diciendo, madre mía, o sea, las 2 horas como me he puesto la cabeza, me ha llorado, o sea, toda la mala energía te la has quedado tú. Y ahora, ¿a quién se lo transmites tú? Tengo que medir esa parte también, ¿no? Que está muy bien construir nuestros entornos, nuestra red de Quanxi, pero tener en cuenta también nuestra salud mental a la hora de recibir esas energías no tan positivas, ¿vale? En tercera parte, os quería comentar el tema de la armonía. Os sonará que es esencial la armonía desde nuestro punto de vista oriental, China, para el bienestar de la sociedad y de las personas, que es la palabra más pronunciada de todos los discursos del presidente chino. Y es brutal porque hay un que cuenta esta palabra y es lo que sale. De hecho, la armonía se basa en el taoísmo, de los polos opuestos, el yin y el yang, esa armonía. Cuando existe armonía, las personas se sienten tranquilas, seguras y pueden prosperar. Que esto es algo que muchas veces desde Occidente no estamos entendiendo del todo. Y las personas viven en armonía, se respetan mutuamente, cooperan entre sí y trabajan juntas por el bien común. Y eso es la filosofía china pura y dura. Muchas veces desde aquí no lo estamos entendiendo. Es que hay dictadura, hay que no sé qué y tal, pero estamos a armonía. De hecho, el tren bala en China lleva el nombre de armonía. Y cuando le entrevistaron al jefe de ferrocarril por qué le pusieron ese nombre, dice, no, es la armonía entre los hombres que viajan en la máquina junto con la naturaleza que cruza toda China. Es brutal este nombre, ¿no? Esa armonía, este equilibrio que ha encontrado entre máquina, hombre y la naturaleza. Y aquí la pregunta, ¿vivimos en armonía? Aquí, no, aquí, o sea, exacto. Esto ya estamos haciendo el viaje, fíjate lo que rápido hemos vuelto, hemos ido. ¿Vivimos armonía? ¿Vivimos coherentemente con los valores que hemos dicho antes que no sabíamos? Ni siquiera yo te puedo decir una lista de valores Claro, si no tenemos una lista de valores que estamos aplicando a día, a lo mejor un día digo una mentira y no pasa nada, al día siguiente digo soy el hombre más honesto de la vida, al día siguiente digo esto, no soy coherente. Y al no estar coherente no estoy en equilibrio. Al no estar en equilibrio no puedo vivir en la armonía. Por lo tanto, voy todo el día estresado. ¿Por qué? Porque no soy coherente con lo que estoy diciendo. De hecho, hay un capítulo de mi libro que hablo de llenar tu estómago al 80%.
¿Soy coherente con esto? No. Durante una época sí. Cuando escribía sí. Y estaba muy bien, o sea, la filosofía y tal. De repente que me pierda mucho más la boca. Y ahora tengo un problema, estoy con la terapeuta tratando, que es un tema de la comida. O sea, pero claro, dices, es que tú mismo no has... Digo, ya, pero no ahora ya no soy coherente. Pero en su momento yo creía esta filosofía a 100%, pero luego se te olvida. ¿Por qué? Porque no lo pones en práctica todos los días. ¿Por qué? Porque no llevas un registro de la comida que te estás comiendo y no eres consciente de las cosas, y cuando estás estresado, cuando vas con el piloto automático otra vez, cuando tu sesgo se ataca otra vez, vuelven los viejos hábitos y tú no cambias. Claro, y esto es porque realmente no lo estamos poniendo en práctica. Por eso insisto mucho, la filosofía está muy bien para llenar la estantería, pero si no la aplicamos, y yo el primero, fíjate el autor, acabo de confesar, no estoy aplicando una de las 15 claves que he dicho en mi libro, y me duele mucho porque me estresa, porque no soy coherente, no estoy en armonía. Y la gran pregunta, ¿cómo podemos encontrar este equilibrio que nos falta en Occidente muchas veces? Cuesta, cuesta. La pregunta del millón. De hecho, la entrevista que me hicieron en la contraportada de La Vanguardia, me hicieron una pregunta muy parecida. Digo, ojalá Ima Sánchez, ¿no? Digo, ojalá tuviera yo esta respuesta. Con esa respuesta te escribo 2 libros más y imparto conferencia a lo Mario Alonso Puig por ahí. No, pero no llegamos, porque eso desconocemos. Ojalá tuviéramos. Y además, yo no creo que esto sea una fórmula matemática que me sirva a mí, o a ti, o a todo el mundo por igual. Creo que tenemos que encontrar nuestro propio equilibrio, muchas veces, ¿no? A través del aprendizaje, son conocimientos, a través de una actitud correcta y, sobre todo, practicar estas habilidades día a día. Porque muchas veces decimos, sí, yo hago ejercicio todos los días. Y haces un poco de memoria y dices, ostras, hace 3 días que cojo coche para todo, no he caminado. Mal, ¿no? Leo todos los días, eso lo suelo decir yo. Ya no tanto. Digo, ostras, hace una semana que no has continuado con el libro y lo has dejado ahí. Y tú dices que eres escritor y escribe todos los días. A veces no somos coherentes del todo. ¿Cuántas veces hemos dicho a nuestros alumnos, el HSK1 o incluso el 2, si aprendes una palabra al día, son 300 palabras del HSK2, al año todavía te quedan 65 días para hacer frases y repasar. Luego es tipo test. Y no te lo sacas, un año. La gente, no, ya lo haré, ¿no? Nos cuesta mucho la vida y es algo que quiero resaltar, ¿no? Ejecutar. Es un buen ejemplo aquí, ¿no? El sacarse el HSK una palabra al día, fíjate, que eso sí, método, una palabra al chino al día, al final del año te sacas el A2 del nivel de idiomas. La gente no lo aplica. Quien dice chino, inglés, japonés, con cualquier de los idiomas funcionaría, pero no lo hacemos. Bien, resumiendo, hemos tocado una parte que me ha gustado mucho, ¿no? Que es la última parte, la armonía, luego las relaciones personales y basado en unos valores, sea confucianos, sea estoicos, sea que sea, pero tengamos unos valores que los sepamos luego aplicar a la hora de relacionarnos con la gente, que es el Quanxi, y sobre todo cuando estamos en grupo, buscar esa armonía. No forcemos amistades con personas que tengan unos valores totalmente contrarios a los nuestros. Al final, no vive uno ni el otro. Hay una falsa amistad, aunque hagáis negocios, aunque tengáis otro tipo de relaciones, no seréis amigos finalmente. Estos son lo que hemos visto, valores confucianos, el Quanxi y la armonía. Y aquí viene la segunda parte de la conferencia. ¿Por qué he resaltado estos 3 valores? Porque son parte de este libro que he escrito pensando en mí como la primera persona, porque al final sabéis que la escritura es muy terapéutica, es decir, cuando tú estás escribiendo te das cuenta de las cosas que tú llevas practicando o queriendo practicar durante mucho tiempo y lo estás diciendo totalmente convencido. Ya veréis el capítulo del comer al 80% y digo, ostras, de verdad que llevo 2 años haciéndolo y de repente no lo tengo muy muy fijo y se me va por momentos, ¿no? Y te das cuenta por qué es esto. Y eso es un proceso también de conectar contigo, de decir, ostras, no soy coherente con lo que estoy diciendo en mi propio libro. Es algo que pesa bastante, y tiras del hilo y miras dónde está el problema. El libro tiene un título japonés por un motivo, porque
You Xiu Tao le costaría más la fonética a la persona hispanohablantes y por eso decidimos por un título más japonizado. Y es verdad que los japoneses hacen muy bien el tema del marketing. De hecho, el concepto Ikigai, ¿no? El sentido de tu vida, razón de ser, en Occidente se ha venido súper bien. Por lo tanto, yo en la introducción comenté el tema de Ikigai, pero enlazado con otra palabra que tengo aquí. Y dije, voy a reunir 15 claves en mi libro, 5 para mejorar tu cuerpo, 5 para mejorar tu alma como tu persona, y 5 para mejorar tu mente. Salió esto. De hecho, yo gané un concurso de pitch literario en la escuela de cursiva y tuve la oportunidad de sentarme con un editor de Penguin para hablar de mi libro. Les mostré, solo tenía el índice, no tenía nada más. Le gustó tanto que dijo, mira, nosotros no publicamos este tipo de libros, que era Miguel Aguilar de sello Destino. Dice, pero me ha gustado mucho tu forma de pensar de cómo casar la sabiduría oriental para el mundo occidental. Y al día siguiente me llega un correo del director editorial de Conecta, que es esta editorial, de Penguin también, y dice, nosotros te lo publicamos. Tuve la reunión con ellos, les comenté las 15 claves, dijo, fantástico, vamos a trabajar en ello. Y de ahí salió, ¿no? Muchas correcciones, un proceso muy largo, de lo cual yo me he autoconocido mucho durante este proceso y decidimos sacar estas 15 claves que son el Kaizen, que es la mejora continua, el Feng Shui, que ya lo conocéis, ¿no? La armonización de tu entorno, pero muy, muy aplicado no a las grandes cosas de construcciones, no, cosas que puedes hacer en tu casa. Si yo quiero ponerme en forma, perder peso, ¿qué cosas en la cocina tengo que cambiar? Así de fácil. Pues hablando con una dietista, me dice, mira, tú solo puedes comer 2 veces arroz a la semana y 60 gramos. 60 gramos es una vergüenza para cualquier asiático. Dame. Pero yo hablo de arroz blanco, hermano, o sea, sin garrafón ni redes, o sea, solo, digo, 60, pero es que el cuenco, o sea, ni siquiera, o sea, tú ponías el cuenco, el arroz está por debajo de la línea del horizonte. Digo, esto es una vergüenza. A ver, y tenía que enfriarlo porque decía, no, es que el almidón y tal, el nivel de azúcar si está un poco más frío, digo, encima arroz frío. Claro, y 2 veces a la semana máximo. Y claro, yo por quitarme esa costumbre de comer arroz siempre que puedo, hice un cambio solo en la despensa. Puse los paquetes de arroz atrás. Y delante que había lentejas, garbanzos, quinoa, delante. Y claro, cada vez que metía la mano hasta el fondo para coger el paquete de arroz, mi mente decía, tío, ¿estás evitando todo esto para comer arroz otra vez? Ojalá, ¿no? Dice, encima vas a comer frío y 60 gramos, que no es nada. Prueba las lentejas, a ver. Mi mente pues empezó a cambiar estos pequeños patrones, ¿no? Y de repente cogí unos gustos a la lenteja y a garbanzo que... Bueno, no, el chorizo... No era tan chorizo, pero hacía ensalada, legumbres, esas cosas que yo a legumbre nunca me había gustado, ¿no? Y de repente encuentro gusto con esto. Y fue un apaño, pero fue más cambiar un poco la despensa. Yo, por ejemplo, tampoco tomaba tanto agua. Me compré un surtidor de agua de estos, pero que tomaba agua caliente. Como buen chino, digo, mira, tengo agua caliente, sí, como muy chino, agua caliente en la mesa. O sea, no tenía que ir a la cocina, porque muchas veces digo, ir a la cocina y tal, pierdo la concentración. Y aquí era el botón, agua caliente, tenía el vaso, genial. Siempre y cuando estemos haciendo lo que queremos hacer. ¿Qué quieres? ¿Mejorar tu cuerpo de alguna forma? Haz pequeños cambios y lo vas a conseguir, ¿no? El Hara Ichibu, comer al 80%, ya os lo he dicho antes. Durante una temporada me ha venido súper bien y de repente en momentos de estrés, en momentos de bajón, en momentos de falta de cariño, de alguna forma, dices, voy a pegarme un festín, me lo merezco. A ver, y además a la hora que son, pues ya que voy a casa, pues voy con la cena. ¿Y a qué hora está abierto? A las 9 de la noche? Pues el Burger King y un poco más, ¿no? Son cosas que yo en su época yo hacía mucho, toda una época he dejado de hacer, he perdido mucho peso y me sentía mucho mejor y ahora como he vuelto a caer un poquito en esto, pero soy consciente porque estoy saliendo, ¿eh? Esto es como el Deja de fumar. El Deja de fumar es el libro más vendido en la sección de segunda mano, en la librería de segunda mano. 20 ahí. Digo, o es exitoso que la gente ha dejado de fumar y ha vendido el libro como, mira,
que ayude a otro, o realmente no ha funcionado y el libro está ahí, ¿no? Es eso, pero claro, ya más o menos sé por qué es mi vinculación con la comida, pero bueno, estoy trabajando ya con mi terapeuta y a un día lo resolveré, os diré, ¿no?, las claves de resolver esto. También tenemos el famoso Inemuri, ¿no?, que el descanso, muchas veces, cuando hemos ido por Asia, las famosas fotos que yo hacía a la gente, que hacía así, me echo una pequeña siesta y desconecto, tanto en vagones, tanto en vagones de metro, en trenes, en los parques, eso en toda Asia. Y lo que yo digo en el libro es muchas veces, yo incluso estando en una reunión de trabajo, el señor que ha participado al principio, se ha quedado medio dormido y no ha pasado nada y la reunión ha continuado, ¿no? Estas cosas. Pues en Asia, la siesta, aunque lo hemos inventado los españoles, lo practicamos los asiáticos, como digo yo, ¿no? Y pongo unos ejemplos de cómo está científicamente comprobado que tú reinicias el día. O sea, yo hay días que estoy súper reventado y a mediodía digo, voy a cerrar los ojos 20 minutos en el escritorio mismo y recargo las pilas y sigo. De hecho, las grandes empresas del Silicon Valley, Shenzhen y todo esto, o sea, hay una especie de hamaca por debajo de... Es eso uno de los títulos de los futuros libros, el Silicon Valley. Y saca la hamaca y se queda dormida ahí media horita después del almuerzo. ¡Qué guay esto!, ¿no? Fenomenal, o sea, recarga las pilas. Luego, la meditación zen lo empecé a hacer por mi cuenta, no me concentraba, fui a unos retiros budistas, que aquí cerca hay un centro de budistas cerca de Valencia, en Chiva, y la verdad que el Rinpoche, que es el maestro y tal, me enseñó unos trucos y me ayudó bastante. Y esto es un capítulo entero de mi libro y empiezo tal cual diciendo, ojo, que no soy el más experto en meditaciones, pero he tenido que hacerlo por prescripción médica. Año 2021, 30 de agosto, estaba dando una formación en Patras, la tercera ciudad más grande de Grecia, y de repente, en plena post-hora del COVID, digo, después del desayuno, no aplicando las reglas del 80%, digo, me siento un poco mal. Digo, ya está, digo, tendré que haber comido 80 y tal. El estómago un poco cargado, no podía respirar bien, unos nudos, unos sudores. Digo, lo primero que pensé, me ha sentado mal el desayuno. Digo, no puede ser tan rápido, ¿no?, la reacción. 2, he pillado el COVID. Y ahora tengo que desalojar a 21 personas, diferentes ciudades de Europa, el primer día de formación, todo pagado con pulserita. Digo, la he liado. Me voy a la habitación, me acurruco un poquito, voy al baño, por arriba, por abajo, blanco, en agosto, 30 de agosto, o sea, yo soy súper moreno. Me miro al espejo y digo, esto no puede ser. Me acurruco un poco más y esa sensación que no puedes hacer nada por tu cuerpo para sentirte mejor, no sé si habéis tenido, yo tuve a los 20 y pico una resaca que muy pareció a esto. O sea, ponga como te ponías, te dolía todo y todo daba vueltas. Me pasó justamente, y yo lo equiparaba con una resaca que yo te decía, que me ha puesto garrafón, la típica excusa, ¿no? Pero a los 20, a los 25 por ahí, no he vuelto a beber casi desde entonces. Pero fue el momento que dije, ostras, me acordé de aquella época y con ese pensamiento me dormí. Y a las 2 horas me llama la organizadora del curso, me dice, ¿dónde estás? ¿Estás bien? Digo, tengo estos síntomas. Digo, yo igual, digo, es el COVID, tengo que desalojar, lo siento mucho, es el protocolo. Dice, ¿tienes fiebre? Digo, tengo todo menos fiebre. Entonces dice, igual no es el COVID. Igual lo que tienes es un ataque de corazón. Y te voy a llamar a una ambulancia y te vas ahora al hospital. ¿Qué hice? Yo podía hablar, podía caminar, tenía un poco cargado el pecho. Llego a urgencias, me dice, efectivamente, hace 2 horas tuviste un ataque de corazón. ¿Por qué no has venido antes? Digo, yo pensaba que era el COVID. Me dice, consentimiento verbal, te vamos a intervenir ya. Digo, vale, quita toda la ropa, me pone esto, corriendo, como si fuera urgencias de George Clooney, pam, abriendo las puertas con la camilla. Y yo, o sea, ese momento... No, yo ojalá yo me esperaba eso, Román, yo me esperaba en mi vida en película. Desde que llega a España, pasar por Confucio, todo esto. ¿Qué va? O sea, era saltos. ¡Ostras! Mi mujer sabe que estoy aquí, pero no le he avisado esta mañana que me ha dado un ataque de corazón. Mis padres ni siquiera saben que estoy en Grecia. Bueno, no se lo dije. Mis perros, que última vez que lo vi fue el viernes pasado. O sea, todo. Todavía no ha acabado el libro. Mi contraseña de no sé qué. O sea, cosas surrealistas, te asaltaban directamente. Y bueno, luego ya cuento todo el proceso y tal. Llegando aquí, con la revisión, me dijo el cardiólogo, oye, y
¿y por qué no practicas esto lo que hacéis vosotros? Digo, ¿nosotros? ¿Quiénes? Lo típico, nosotros, los varones, ¿no? Nosotros, que no, claro, no quería decir los chinos, pero claro, tampoco, es que es cuando se complica es eso, ¿no? Vosotros, y dice, no, lo de la meditación y tal, y fue él que dijo, ostras, porque claro, si yo no bebía, ni fumaba y tal, me decía, era por el estrés. El estrés acumulado de muchos años puede haber acabado así, ¿no? Es algo que yo lo cuento en gran broma, pero estuve a un pie en el más allá y todo ya es como volver y ser más consciente de todo lo que estoy haciendo. Por eso también he dejado ciertas cosas que me estresaba y me he centrado en lo que realmente me gusta, que es la docencia, hablar de mis libros y escribir siguientes libros y convertirme en escritor. A un día, cuando diga Antonio Liu, bueno, el escritor, el abogado, ¿no? Ojalá llegara a ese nivel, ¿no? De, ostras, el escritor, quedaría genial esto, ¿no? Luego, pues la parte del alma, ya hablo del kintsugi, que es el tema de la cerámica japonesa, cuando se rompe, lo rellena con oro y tal, pues hablo de la resiliencia junto con esto, el bushido, que son los 5 valores confucianos, más 2 más, de la mano del samurái, que parece que a la gente le entra mejor que sea un código ético de un samurái que sea filosofía confuciana, ¿vale? Que le trabaja de forma diferente a la gente. Hablamos del Guanxi que hemos visto hoy aquí, hablamos del único punto de la filosofía coreana que está presente en el libro, que es el Nunchi, que es inteligencia social grupal, de cómo decodificar una mirada, un silencio, que las culturas asiáticas con los silencios somos muy, no quiero decir respetuosos, sino utilizamos mucho más el silencio que en Occidente. Porque aquí parece ser, yo sobre todo que tengo mi parte española, ¿no? Que no nos gusta el silencio y queremos rellenarlo con palabras y más palabras. Cuando el espacio negativo también es espacio. Es algo súper curioso, ¿no? Cuando nos damos cuenta de esto, ostras, ¿por qué no me gusta tanto el silencio? Porque otra parte del mundo el silencio sí que lo utiliza como parte de la comunicación. Y aquí también enseño cómo leer entre líneas, leer y escuchar entre líneas. Y escuchar no para replicar lo que estás diciendo, sino para entender tu posición. Y muchas veces se nos olvida. Hablamos con alguien, ya estamos diciendo, venga, sí, termina que ya tengo la respuesta para replicarte, ¿no? No escuchamos para entenderlo. Hablo del Tao, del Do, que es el camino. Si tú Ikigai, que es tu razón de ser, de levantarte por la mañana, quiero ser escritor, entonces recorre el camino para ser escritor. Haz todo lo que puedas en tus manos para sacar el mejor libro posible. Y aprende todos los días para escribir mejor. También, por supuesto, hablo del aprendizaje del Kung Fu. A veces, si alguien practica artes marciales, hay unos principios, hay una forma de entender las cosas y tú vas pasando de principiante a persona que sabe algo a ser maestro. Y tienes que encontrar un estilo que realmente te vaya a ti. Y esto lo aplico a la forma de aprender, la parte de la mente. Es decir, ¿qué estilo de aprendizaje tengo? ¿Soy bueno escuchando? ¿Soy bueno haciendo con mis manos? ¿Soy bueno leyendo? ¿Soy bueno memorizando? Que tienes que autoconocerte. Porque no es lo mismo decir, oye, es que yo peso 200 kilos y quiero hacer un estilo de arte marcial que es flexibilidad. Pues quizás me va más bien la fuerza que la flexibilidad. Conociendo a nosotros mismos podemos aprender de una forma u otra. Aquí sí que menciono a Sun Tzu, el arte de la guerra, pero aplico el capítulo entero, el libro entero, a estrategia de aprendizaje. Y empezando con el autoconocimiento. La famosa frase es decir, si conoces a tu enemigo y a ti mismo, no vas a perder ni una batalla, efectivamente. Aquí no hay enemigos, ¿no? Aquí es el material de estudio que tienes que aprender. ¿Qué sentido? O sea, ¿cómo vas a aprender algo si no sabes cómo aprendes tú? Ese es el primer paso. Y lo aplico totalmente a aprendizaje. Otra palabra japonesa que me gustó mucho porque al final es el desperdicio. De aquí yo soy el primero que ha cambiado de 1000 sectores. Y a veces digo, si he sido hasta guía turístico, antes del COVID. Y he estado 3 años en el mundo futbolístico. Y he ejercido como abogado y he sido docente. Aquí es que ni uno de los palos he tocado, pero lo que acumulo son todos estos años de conocimiento que me sirve de base para trabajar, para seguir trabajando.
sea, lo que es el upskilling y el reskilling. Reskilling es cuando nos adaptamos, ¿no? Aprendiendo otras habilidades para nuestro ámbito laboral, y el upskilling es mejorar todo lo que sabemos. Pues yo soy la filosofía siempre de reciclaje profesional. Cuando cambiéis de sector, ¿no? Porque por la circunstancia o porque realmente queremos cambiar, no tiremos a la basura todo lo que hemos aprendido. Aprovechar las cosas que tenemos de base y seguir aprendiendo mejor. El diario Hanse, lo que os decía antes. Reflexionar sobre lo que habéis aprendido, sobre vuestros valores, sobre vuestro día a día. Hacer incluso un tracking de comidas. Hoy he comido bien, sí, he comido sanamente, sí, me he pasado, he comido al 80%, he caminado suficiente. Esto parece una cosa muy aburrida, pero a la larga lo que hace es que tengas unos hábitos muy controlados en la dirección que tú quieres avanzar. Y esto funciona. Da igual que sea una libreta pequeñita que siempre lleváis encima, o el móvil mismo, o cualquier momento de apuntar algo al final del día, o a media tarde. Mira, hoy he comido sano, te sientes bien. Al final de la semana, un domingo por la tarde, revisas lo que se ha hecho la semana y te sientes bien, te sientes poderoso. Durante una semana que yo rechazaba comida porque estaba en varios sitios, me sentí súper bien cuando el domingo lo leí. Ostras, el lunes, el miércoles y el viernes rechacé 2 veces la comida que me ofrecía en el avión. Ya me sentí súper bien, porque no me hacía falta ese sándwich de más. Cuando hago memoria, digo, esta semana me gusta, ¿no? Queda muy marcado en tu mente porque tú mismo has trabajado en tu diario de aprendizaje. Y el último, la clave número 15 hablo del Hokkai y el Senpai. Senpai como alguien, ¿no?, que ha pasado ya por aquí, una especie de mentor, y el Hokkai es el aprendiz que acaba de entrar. Yo lo que sí me recomiendo, oye, la vida ha dado todo esto, ahora es entre comillas, el maestro porque llevas 15 años trabajando en esto. Sé un mentor y ayuda a la siguiente generación o aprender de ti. Da igual a través de charlas, a través de coaching, mentoría, a través de un libro, sesiones, un café, ayuda a los demás. Porque yo en su día, Vicente lo sabe, cuando era estudiante, no tenía ni tarjeta, ni cargo, ni nada. Yo venían los ponentes aquí encima y digo, ostras, qué guay, digo, un día quiero estar ahí. Yo me acercaba a los ponentes, oye, ¿me puedo dar tu correo con cosas de China? Y algunos, pues sí, decía, vaya, pues venga, y por otros, como que todavía estás muy lejos. Yo ahora que estoy aquí arriba nunca he rechazado a nadie que está abajo que se ha acercado a preguntarme algo. Siempre he ofrecido mi ayuda. ¿Por qué? Porque quiero que más gente siga aprendiendo de todo esto y que el círculo no pare. Que no pare de aprender chino, que no pare de aprender culturas asiáticas, porque lo necesitamos de verdad. Y aquí concluye, digamos, esta segunda parte del libro, y me gustaría terminar con una anécdota, que es que este libro cuenta con el prólogo de Cristian Gálvez. Cristian Gálvez, el famoso presentador de Pasapalabra, que de Pasapalabra se fue a 25 palabras, como digo yo, el Pasapalabra de los tontos, y me ficharon a mí para concursante. Y estuve 6 programas con él, y el primer día le llevé un libro suyo para que me lo firmara. Y la primera página veo, dedicado a mi mujer Almudena. Digo, empezamos bien, tendrá que haber cogido el actual, ¿no? Me lo firma y tal, y veo que tiene mogollón de tatuajes en japonés, en chino, y en su Instagram ponía Bushido, el código ético de los samuráis, que tenía el tori e incluso dibujado, tatuado en el brazo. Y lo primero que me dice, oye, tú eres de China, yo soy de Beijing y tal. Y dice, pues mira, en el 2008, cuando mi expareja concursaba en las Olimpiadas, dice, yo estuve con ella todo el rato y me asignó un intérprete, un chofer, y yo me di una vuelta por toda Beijing. En el 2008 todavía se acordaba, ¿no? Y él decía, pues yo aprendí una palabra cuando jugaba al fútbol y luego pues se le olvidó y decía otra palabra que justamente era un insulto en chino. Y eso fue la anécdota que me contaba el primer programa, ¿no? Y luego el siguiente programa se me veía, oye, ¿tú qué haces? Mira, yo hago esto y tal. Ah, muy bien, muy bien. El tercer programa, digo, oye, Cristian, tú realmente tú estás muy metido con el tema japonés. Dice, sí, tengo una armadura samurái y todo que me he comprado, que me voy a Japón a hacer no sé qué, el código samurái. Ostras, qué guay. Hacía rezos y todo, los samuráis antes de cada programa, porque le encantaba todo esto. Y el último programa que yo ya me iba, digo, Cristian, tú que eres practicante de sabiduría oriental aplicada, ¿no me escribirías un prólogo para mi libro que está a punto de salir? Me queda mirando y dice, vale, mándame el PDF, nos leemos, que eso fue lo que dijo la antena,
y te escribo el prólogo. Llamé a mi editorial, digo, paramos de momento la imprenta, que el libro iba a salir el día 10 de abril para llegar a Sant Jordi 23 de abril, y paramos. Cristian Galvez nos dio el prólogo, súper bonito, y está abierto en la web que se puede leer, y el libro salió el 27 de abril. Me perdí mi primer Sant Jordi, no pasa nada, prefería tener su prólogo que mi primer Sant Jordi, que lo haré este año. ¿Que el libro iba a funcionar sin su prólogo? Por supuesto, pero ahora hay un tercer clase de lector que yo se me había escapado, que la típica señora y señora que ve en la tele, me ha visto concursar, ve el libro y dice, el prólogo de Cristian Galvez, y dice, mira, ese es el chino que salía en 25 palabras, y se ha leído el libro, y luego ha mandado a su hija a contactarme por el Instagram a decírmelo. Dice, oye, que mi madre se ha leído tu libro y está súper contenta porque te ha visto en la tele. Y digo, ostras, pues este perfil no lo tenía, ¿no? Tenía un perfil que le encanta toda la filosofía asiática, perfiles de directivos que le encantan libros de autoayuda o desarrollo personal, pero el tercer sector de señoras y señores que ven la tele se había escapado totalmente. Digo, mira, gracias a Cristian hemos vendido más libros en esta parte, ¿no? Que tienen sus propios fans. Concluyo. Yo creo que ya he hablado demasiado. Está en mis redes sociales, por supuesto, me podéis encontrar cualquier cosa. Es Antonio Liu Yan. Estoy en todas las redes, menos en TikTok, que no sé hacer vídeos, no soy profesional. Yo tengo una cuenta, pero hago muy pocos vídeos. En Instagram, en LinkedIn sí que comento bastantes cosas. Y nada, he traído también unos libros, por si alguien lo quiere echar un vistazo. Y muchas gracias a Vicente, al Confucio, por tenerme aquí un día más. Y espero pues presentar aquí el año que viene mi segundo libro. Muchas gracias.